Buenas tardes, bienvenidos a esta casa de paz. Bienvenida Dulce, hermana Angelita, hermano Héctor. Bienvenidos. Vamos a orar en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, y porque para siempre y siempre es tu misericordia, porque no hay nadie como tú, Señor. Oramos de tu gracia, de tu favor, sabiendo que tú eres en medio nuestro. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos de las maneras correctas a poder vencer el desánimo, a poder vencer cualquier situación conforme a la palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos a toda verdad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos de tu favor y de tu gracia en esta noche preciosa de martes, Señor. Gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando en las últimas semanas y vamos a tocar el tema del desánimo. Es muy importante que nosotros podamos contemplar que debido a las situaciones que estamos viviendo como sociedad, producto de esta contingencia a nivel mundial, se puede tornar hasta normal y natural que pase el hombre y la mujer por un proceso de desánimo, que pase por un proceso de complejidad emocional. Pero la pregunta que tendríamos que resolver es si en la Biblia podemos encontrar la respuesta a nuestros problemas emocionales. La pregunta que tendríamos que resolver en este tiempo, si Dios a través de la Biblia tiene la respuesta a cada una de las situaciones que afectan directamente nuestro corazón. Y de manera introductoria pudiéramos decir que la respuesta evidente, natural y directa es sí. Dios en su palabra nos da total y absoluta respuesta a cada uno de los problemas emocionales. Nos da la respuesta, pero noten, Dios en su magnificencia no se quedó en esto. Dios en su poder, en su gracia, sabiendo la obra perfecta que había hecho en el ser humano, nos da la causa del problema emocional, nos da la respuesta y nos da la salida. ¿Cómo salir cada uno de nosotros de los problemas emocionales que nos afectan? Apenas platicábamos con una persona de la congregación y nos decía que su vida seguía igual. Por cuestiones de su trabajo, ella trabaja para una paraestatal del sector salud y decía que ella estaba trabajando exactamente igual. Su vida no había cambiado. Seguía la misma rutina que seguía antes de que comenzara esta pandemia. Pero independientemente que la vida sigue igual, a través de lo que escucha definitivamente, su corazón es afectado. Ahora, ¿cuánto más si las rutinas han cambiado? Es natural y es humano que venga un problema de una afectación emocional, pero lo importante es que esta situación emocional no se haga nido en nuestro corazón, que esa situación emocional no se haga nido en nuestro corazón y de ahí surjan raíces de amargura, raíces de depresión, raíces de desánimo que provoquen un cambio en el corazón de la persona. Si bien todos en algún momento amanecemos desanimados, con falta de ganas, pero es el momento para recurrir a Dios, recurrir a su palabra para que Él nos ayude por medio de la palabra para poder salir adelante, para poder ir y tomar la bendición que Dios tiene, porque esta situación, si están de acuerdo conmigo, tenemos la opción de que sea el ataúd y la tumba de nuestros sueños, de nuestros anhelos y de nuestras perspectivas de vida, o que sea el motivante para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, de Dios depende la decisión, no, es simplemente de nosotros. Dios, con pandemia o sin pandemia, sigue siendo Dios y sus propósitos siguen vigentes. A Dios no le sorprendió la crisis, a Dios no le sorprendió la pandemia, a Dios no le sorprendió la situación que estamos viviendo. Dios ya lo había planificado, Dios ya lo había vivido, Dios ya lo había establecido en su palabra. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir al consejo de Dios para que nos ayude a salir adelante en medio de estas situaciones complicadas. Amén. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es el desánimo. Ahora, el desánimo es falta de ganas o entusiasmo. Es rendirse o no querer luchar más. Es una manera de morir y dejarse llevar por los problemas. Es dejar de resistir lo malo.
es abandonar al infortunio, es desmayar, es sucumbir en el sótano de la depresión más profundo. El desánimo bloquea toda la posibilidad de mejoría, cancela la comunicación, cierra el corazón y mata la esperanza. Pudiéramos recordar el pasaje del Valle de los Huesos Secos. Recordamos cuando el Señor llamó a Ezequiel y habló a un valle grande de huesos, y la Biblia dice, estos huesos son la casa de Israel. Y de una manera profética podemos ver que es la iglesia o la situación de algunos miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y yo quiero que noten lo que dice Ezequiel, que lo sabemos de memoria este pasaje, y dice algunos detalles. Ezequiel dice, los huesos se secaron. O sea, es decir, en un tiempo tuvieron vida, tuvieron carne, pero se secaron. Y el versículo 15 nos dice el detalle del por qué se secaron. Y lo que nosotros llamamos la doctrina de los huesos secos. Y los huesos dijeron, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y nos sentimos del todo destruidos. Este es el claro ejemplo del camino a la depresión. Ahora, podemos determinar que la antesala de la depresión es el desánimo. Como lo acabamos de describir, se acaban las ganas simple y sencillamente de seguir adelante. Ahora, Dios en su palabra nos da el recurso para poder salir avantes. Dios en su palabra nos da el recurso para poder continuar. Dios en su palabra nos da el recurso para poder seguir a pesar de los sentimientos. Ahora, en reiteradas ocasiones la Biblia nos enseña que nosotros no debemos de caminar por nuestros sentimientos. Recuerden que el libro de Proverbios nos dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Y esto es, sino la sintomatología de cuando nuestro corazón nos rige, estamos destinados al fracaso. Pero cuando crecemos y tomamos una madurez en Cristo, vamos a notar que lo que determina nuestra decisión es la fe y la determinación. La fe consciente de Dios, de que Él está con nosotros y tiene planes de bien. Ahora, la decisión de levantarnos y seguir peleando a pesar de que no haya las ganas emocionales para continuar. Ahora, como ministro hemos visto muchas personas con grandes problemas, pero que no han bajado la guardia, que siguen intentando salir adelante. Pero tristemente también hemos visto quienes, presas del desánimo, presas de la depresión, se rinden a mitad del camino, se rinden por causa del desánimo. Ahora, sucumben ante un problema pequeño. Así que el problema mayor que todos enfrentamos es el desánimo. Ahora, cuando me refiero a problema pequeño, no es minimizar la circunstancia, porque hay situaciones apremiantes que pudiéramos decir que son causales de un desánimo y una depresión. Una violación, por ejemplo, es un problema muy grave, muy delicado, que necesitamos la gracia de Dios para poder tratarlo. Pero aún un problema tan grave como este, Dios tiene la respuesta y ha enviado su Espíritu Santo para traer sanidad a nuestra alma, para traer sanidad a nuestro corazón. Porque vamos a llegar a una conclusión. Dios es quien nos va a entender. Un producto del desánimo es querer que las personas que están cerca de nosotros puedan comprendernos, que las personas que están cerca de nosotros puedan entender las situaciones que vivimos. Y debemos de llegar al conocimiento que las personas que están con nosotros, Dios no las diseñó con el propósito de comprendernos o entendernos. Dios las diseñó para estar con nosotros, para abrazarnos y para amarnos. Pero concluyamos que la única persona que va a entendernos en plenitud es Dios. Cuando tenemos este principio claro, cuando tenemos este principio concreto de que Dios es quien nos entiende, nos comprende, dejaremos de buscar culpables. Porque cuando sufrimos alguna situación grave, inmediatamente resulta el corazón el buscar culpables. Nos desenfocamos del problema principal y ahora nos enfocamos en un problema secundario. Es que por culpa de fulano no puedo recuperarme. Y no es así. Cuando vamos a Dios, entonces podemos encontrar la respuesta, la solución y la salida a todos aquellos problemas que causan nuestro desánimo, sea cual sea el problema. Ahora, ¿por qué digo pequeño? Insisto, en un aspecto hipotético, sin minimizar la gravedad de los problemas que cualquiera
pudiéramos estar pasando. Y esto es porque por grande que sea, cuando llegamos a Dios la perspectiva cambia. Porque no es lo mismo ver un gigante de abajo hacia arriba que ver un gigante desde la mano de Dios hacia abajo. Ahora, pudiéramos decir, todo es cuestión de la perspectiva con la que se ven las cosas. Cuando enfrentamos las situaciones nosotros solos, cuando enfrentamos las situaciones en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, es cuando estamos viendo a los gigantes hacia arriba. Pero cuando decidimos reposar en Dios, cuando decidimos confiar en el Señor y saber que estamos en sus manos y que Él tiene el poder y Él quiere sanarnos, entonces comenzaremos a ver los gigantes hacia abajo, contemplando una plena derrota para ellos. Yo quisiera preguntarles para poder participar, ¿qué problema pudiéramos creer que es demasiado grande para el ser humano, que puede provocar desánimo, pero no lo suficientemente grande e imposible para que Dios sane? Vamos a comenzar con el hermano Héctor, con esta pregunta, Héctor. ¿Qué problema puede ser causante de un desánimo en el corazón de una persona y cómo podemos ir a Dios para traer la solución? Adelante. Pues yo creo que estar en la situación que estamos viviendo ahorita, es decir, si como el trabajo, como alguien que tiene su trabajo y de repente pues le dicen, ¿sabes qué? Pues se acabó, ya no podemos seguir, ya no te podemos seguir pagando porque no está entrando, no tenemos entrada de dinero. Y tú pues, tienes familia y tienes un compromiso. Y yo pienso que por ese lado te empieza a entrar la depresión y a lo mejor se te hace demasiado, o sea, el problema. Pero yo creo que si nos ponemos en manos de Dios, esa persona pone en manos de Dios, puede salir adelante. Pero si no se toma de la mano de Dios, esa persona puede llegar hasta terminar mal. Muy bien, Héctor. Sí, podríamos decir hasta sus últimas consecuencias, ¿no, amigo? O sea, hasta el suicidio, quizá. Ir hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque, pues, te imaginas tu familia, tus hijos, los compromisos, que como decimos, todo tiene solución, menos la muerte. Uh-huh. Pero porque necesitamos de ver soluciones, o sea, no tirarnos a depresión y a escoger puertas falsas. Escoger una puerta falsa, porque esa no va a ser la solución, porque en vez de buscar el suicidio, no te pones a pensar en el problema que vas a dejar a la familia. Excelente. Yo creo que mencionas, Héctor, un punto extremadamente importante para poder vencer los desánimos. Y no enfocarnos en el problema, porque cuando una persona está en desánimo o está en depresión, sus ojos están en totalidad en el problema, en el broncononón al que se enfrentan. Pero cuando en lugar de enfocarnos en el problema, que ya está, nos enfocamos en la solución, híjole, la perspectiva cambia. Entonces, podamos resumir la participación, Héctor, en enfoquémonos en soluciones, no Exactamente. en el problema. Ahora, sabiendo que la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a ayudar a salir adelante, Él nos va a dar la fuerza para continuar, Él nos va a dar la capacidad para solucionarlo. A lo mejor no como varita mágica que quisiéramos que en el momento se resuelva, pero sí nos va a dar la capacidad para, con su gracia y su favor, poder en el tiempo correcto, poder superar este problema y que cuando lo pasemos podamos levantar las manos y decir gloria a Dios. Excelente, Héctor, excelente. Muchas gracias. Hermana Dulce, hermana Angelita, la misma pregunta. ¿Qué conflictos pudieran causar el desánimo en una persona y cómo recurrir a Dios para la solución? Buenas tardes. Yo creo que la salud, en este caso puede ser la cuestión de la pandemia, pero también algunos podemos empezar o pueden tener gripa
una simple gripa por cambios de clima y nos sugestionamos y ya creemos que tenemos la peor enfermedad. Entonces, ahora en este caso que es el COVID, y el mismo desánimo de creer que la gripa es parte de la epidemia, esto hace también que caigamos en desánimo y hasta en pensamiento de muerte, de decir, pues ya me enfermé, ya me voy a morir. Entonces, creo que también es parte de lo que hace que entremos en desánimo. Muy bien. Y yo creo que tocas otro tema medular, porque entramos en la situación de la sugestión. ¿Cuántos contagiados psicosomáticos hay? Es decir, ¿cuántas personas se han contagiado de SARS-CoV-2, pero en su mente y lo han bajado a su cuerpo y se ha vuelto una realidad? Híjole, yo creo que igual que Héctor, tocas otro punto medular, donde nuestro corazón y nuestra mente tienen que estar en claro, porque empieza a jugar con una serie de cosas que es el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte empieza a sugestionarse. Es como en el tiempo que ha perdurado una enfermedad muy grave con el ser humano, con nosotros, que es el cáncer. Apenas cáncer igual a muerte. Pero no es así. Cuando se atienden a tiempo, hablando secularmente, no humanamente, cuando se atiende a tiempo, cuando se diagnostica temprano, cuando se sigue el tratamiento, hay una salida. Máxime cuando Dios hace un milagro, que hemos visto cientos de milagros de sanidad de cáncer. Pero en esta situación estamos enfrentando un gigante número uno desconocido. Ahora una persona de la congregación está pasando por una situación difícil porque gente cercana se contagió, pero en cuanto cuando esta persona se entera que se contagian, ella al día siguiente se enferma de la garganta. Ahora, por tiempo de incubación es imposible. Por tiempo, porque tarda 15 días. Entonces, ella se entera que están enfermos y ese día los ve, pero ellos ya tienen 15 días con la enfermedad. Al día siguiente, ella desarrolla síntomas de problemas respiratorios. Es totalmente psicosomático. Ahora, porque desafortunadamente, cuando la mente se sugestiona, traiciona. Ahora, la Biblia nos dice, y vemos, ¿no?, el resultado, que la Biblia da la salida y la solución a todos los conflictos, la salida a todo. Tal es su corazón, tal es él. En otras palabras, lo que él cree, eso sucederá. Lo que él cree, eso pasará. Si recuerdan, Jesús dijo, si tú le dijeres a la montaña, muévete, y no dudares en tu corazón, la montaña se moverá. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ahora, pero yo quiero que noten algo en particular aquí. La Biblia no dice si tuvieres, Jesús no dijo si tuvieres fe en mí. No, si tuvieres fe, si creyeres. Entonces, cuando se cree con el corazón, tal o cual cosa afecta directamente en un aspecto físico y definitivamente se manifiesta en una cuestión emocional. Excelente. Hermana Angelita, por favor. Buenas tardes, pastor. Pues a mí lo que se me hacía y se me hace terrible es que le den un mal diagnóstico, no nada más ahorita porque está el COVID, pero una enfermedad que no hay cura, pues, y que tiene que vivir con esa enfermedad toda su vida. Eso es terrible para la persona que lo vive y para la persona que vive con él, con ellas. Pero ya cuando uno conoce a Cristo y está en Cristo, se ve diferente todo. Muy bien, hermana Angelita, igual, o sea, yo creo que una excelente opinión, porque ahora nos enfrentamos a la realidad siguiente. Porque ahorita nos estamos enfocando en el SARS-CoV-2, en el COVID-19, en este nuevo coronavirus. Pero yo apenas hace unos días me preguntaba, y coincido, hermana Angelita, con usted, con lo siguiente. ¿Será que los problemas del mundo se acabaron? ¿Será que los problemas del mundo se concretan en un 100% en el COVID-19? No, no. Entonces,
usted con su comentario, igualmente medular, nos vuelve a la realidad, que esta situación del COVID-19 suma a todos los problemas que ya tenemos y los vemos en nuestro estado. Cómo se ha convertido en el 33% de los homicidios dolosos suceden en Guanajuato. Sabemos, víctima de la corrupción y de tantas situaciones que oramos que Dios intervenga, pero los problemas siguen. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades crónicas degenerativas que se vive y se da un diagnóstico cuando hasta una temporalidad se da? La terrible noticia que el médico puede decirle a alguien: tienes 6 meses de vida, tienes 1 año de vida. Y como bien menciona, se vuelve una guerra no solamente para la persona que lo está padeciendo, sino aún en mayor para las personas que conviven con esta persona, que ven el desvanecimiento físico. Ahora, pero combinando el comentario, eso afecta directamente el estado emocional, deprime, y esto provoca un desgaste mayor. Tenemos el testimonio de nuestro apóstol, el hermano Roberto Yuin, que ya está en la presencia del Señor, pero yo recuerdo ese testimonio de que él estaba predicando en Alemania, una ciudad allá en Alemania, y se puso mal, terminó de predicar y se desmayó. Lo llevaron al hospital y el pastor donde él estaba predicando era médico, o es médico, y le hicieron un chequeo general y llaman a un pastor de aquí de México, un apóstol, porque no sabían cómo darle la noticia. Y le comentan al hermano Moisés, le dicen: hermano Roberto, le quedan 3 meses de vida, tiene cáncer fase terminal y no sabemos cómo decirle, te llamamos para que tú puedas decirle, ven rápido. Tomó el siguiente vuelo a Alemania, llegó un par de días después, y cuando él va llegando al hospital, hermano Roberto estaba poniendo su camisa y no sabía cómo decirle una noticia tan terrible. Y finalmente tomó el valor y le dijo: hermano Roberto, el pastor dice esto y esto de usted. Quizás no tan abrupto como lo estoy diciendo, ¿no? O sea, es un comentario. Pero hermano Roberto le dice: Moisésito, esto me lo dijeron hace 20 años y sigo vivo. El cristiano tiene que entender que no vamos a morir cuando la ciencia diga. Porque Eclesiastés nos dice con claridad que hay un día para nacer y un día para morir. O sea, con pandemia o sin pandemia, ese día no se va a adelantar. Las personas que desafortunadamente y tristemente han muerto por esta maldita pandemia, no fue sorpresa para Dios. No llegaron delante de la presencia de Dios y Dios va a decir: se me adelantaste. No fue así. Dios, aún en medio de esta crisis, Dios tiene el control y confiamos que Dios nos va a librar de esta, las pandemias que sigan y de las enfermedades que hemos vivido con ellas desde hace mucho tiempo. Porque Dios es poderoso para librarnos día a día. Como Dios dio el maná, y mencionó un aspecto muy importante, hermana, como Dios dio el maná para cada día, de la misma manera Dios quiere que lo busquemos cada día. De la manera en que Dios no dio el maná para una semana. Pudo haberlo hecho, pero aquí hay un ejemplo glorioso de vida para la iglesia, para que nosotros, para que tú y yo podamos buscarlo todos los días como el Señor de nuestra vida, para que Él nos dé paz para este día. Él no nos va a dar la ración de paz para un mes o para una semana. Él nos va a dar la porción de paz para el día de hoy. Porque la Biblia dice muy claro en los Salmos: Señor, porque son nuevas cada día tus misericordias. Son nuevas cada día. Entonces, cuando nosotros vamos cada día con el Señor, Él nos va a dar el recurso correcto para poder recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder recibir de esa paz abundante para ese día, aún en medio de cualquier conflicto. Gloria al Señor. Bueno, también creo que parte del desánimo es los pensamientos que rodean el desánimo. Creo que, o sea, está la parte sugestiva, pero también está la parte cuando nosotros creemos que ya no hay esperanza. Creo que ahí es donde decae totalmente la situación de, pues sí, anímica de las personas, pero es comprobado que las personas que tienen fe en Dios,
son más resilientes. Hay estudios que demuestran eso, hay estudios que personas que se han dedicado a tener este tipo de análisis de por qué personas que pasaron la Segunda Guerra Mundial y que les tocó la siguiente y estuvieron en situaciones muy precarias, ¿por qué salían adelante? Y de hecho ahí nació un concepto de las personas resilientes, que son aquellas personas que tenían anhelos, que tenían fe y que amaban, que esperaban ver a sus seres queridos, que esperaban que eso terminara porque tenían una confianza en Dios. Entonces todo eso hacía que las personas resilientes eh, sobrevivieran y pasaran todo ese proceso tan terrible que lleva una guerra y en pues, las guerras mundiales. En especial, pues la situación con los judíos. Ellos empezaron a ver por qué ellos resistían, ¿no? Y se daban cuenta que era muy importante todo esto que estamos compartiendo. Y creo que el mensaje el día de hoy va a eso, a que si nosotros podemos ver una situación adversa, ponerle el nombre que tú le quieras poner y que puede estar pasando en tu vida, ¿no? O así puede ser desde una separación, una falta de empleo, una carencia emocional, algo material o también algo afectivo en cualquier ámbito. Pero si tú tienes fe, pero si tú tienes esperanza en Dios, eso te va a hacer resistir y saber que para ti hay cosas mejores, que el mundo no termina. Pareciera que esta pandemia, algunas personas están tomando decisiones como si no hubiera mañana, y esas decisiones los han hecho caer en situaciones como irse de vacaciones, que es algo que hemos estado viendo, que se van y regresan contagiados o regresan con el descenso, ¿no? O como dice mi esposo, situaciones donde vemos una persona muy bien, una persona que ha demostrado pues una vida plena y de repente tomamos la noticia, están enfermos y ya fallecieron y decimos, ¿por qué? Porque pereció su esperanza, como decía mi esposo, o sea, pereció, se sintieron que no iban a poder salir adelante y creo que como cristianos y en este caso como personas que nos declaramos creyentes, es el momento para que nuestra fe salga avante, que nosotros podamos tener una firmeza en Dios y que podamos restablecer también la fe de los que están con nosotros. Porque va a pasar que nos vamos a desanimar, va a pasar que en algún momento una noticia llegue y golpea nuestra vida y estamos ahora más que nunca en una situación de mantener nuestra esperanza. Por eso les decía que nuestros pensamientos, porque ahora si mi esposo un día amanece desanimado, yo tengo que animarlo. Si mi hija un día está estresada porque ya son muchos días el encierro o porque no ha visto a sus compañeritos, hay que animarnos. Igual yo un día puedo sentirme mal por alguna noticia que prevalezca, ¿verdad? La fe. Y eso es algo que queremos animarlos a que puedan ser en este tiempo fortalecidos en Dios. Y por eso hacemos estos programas para que podamos tener una opción y que podamos tener una alternativa y no solamente eso, la solución, porque cada uno ha dado la respuesta en Cristo, en Cristo, en Cristo hay una solución. Muchas gracias, amor, por comentar esto. Y queremos invitar a las personas que nos están siguiendo por Facebook, que están escuchando en varias partes del mundo esta enseñanza, que no tengas temor. Con toda duda, si estás pasando por desánimo, por depresión, mándanos un mensaje, mándanos un inbox y podemos ayudarte. Gracias a Dios por las benditas redes sociales que ahora podemos acortar las distancias y puede estar al otro lado del mundo, pero estamos juntos a través de la plataforma de Zoom o alguna otra plataforma para poder ayudarte y bendecirte. Somos un cuerpo en Cristo. Aun si tú no conoces nada de Dios, contáctanos y nosotros podemos ayudarte para que superes el desánimo, superes la depresión. No estás solo en esta pelea. Yo sé que el desánimo y la depresión aísla, pero podemos ser un equipo y una sinergia en Dios
para que salgas adelante y continúes con la bendición de la vida que Dios tiene para ti. Y un aspecto muy importante así es, no dejes de soñar. Con pandemia o sin pandemia, sigue soñando. Con pandemia o sin pandemia, sigue adelante. Si tienes un sueño de hacer un viaje, lo vas a lograr. Si tienes el sueño de estudiar, lo puedes lograr. No sé, podemos hablar de un sinfín de sueños y de anhelos que tengas. Y podemos ser los facilitadores de Dios para que puedas cumplir esos sueños en tu vida, recuperando tu estado emocional estable. Así que ánimo, no estás solo, no te vamos a condenar, no te vamos a juzgar, porque somos personas simple y llanamente que Dios usa porque hemos pasado por esos desiertos del desánimo y sabemos lo que es la tristeza del aislamiento a causa del desánimo. Así que ánimo, mándanos un mensaje y con todo el corazón estamos para servirte. Quiero contarles una anécdota antes de ir al proceso, si nos da tiempo, antes de ir al proceso del desánimo, una anécdota, y quiero pedirles por favor que igualmente al terminar la anécdota en 2, 3 palabras me den su opinión, por favor. Ok, dice así. Dicen que el diablo, un día cansado de ser un perdedor y pensando en retirarse, fue a un mercado de chácharas y puso a la venta sus más eficaces instrumentos de maldad, que habían logrado afectar aún a buenos ministros de Dios, que habían logrado afectar a cristianos y que habían logrado afectar a un gente que no conocía al Señor. Entre ellos había unos aparatos muy sofisticados. Uno de ellos era impresionante. Parecía un gran reloj lleno de engranes cromados y poleas y se llamaba Fama. Le había funcionado mucho contra ministros exitosos, cantantes y evangelistas ungidos del poder celestial, pues se había logrado desviarlos del camino, presas de la popularidad. Ese mecanismo tenía una etiqueta donde decía oferta, $1,000,000. Otra maquinaria muy impresionante era una que se llamaba sexo. Le había funcionado mucho cuando la fama no surtía efecto. Mediante ella lograba relacionar a los ministros con personas espirituales del sexo opuesto, que inducía a servir juntos hasta que sucumbían a la tentación. Era tan buena que hasta creían que Dios mismo los había juntado, y qué buen equipo hacían sirviendo juntos. Cómo habían destruido hogares con esta maquinaria. Su precio era $3,000,000. Una maquinaria más llamaba la atención de la clientela. Era moderna y luminosa, con circuitos electrónicos, diodos de colores y cubiertas transparentes. Era más pequeña que las otras. No obstante, esta tenía una etiqueta de $5,000,000. Se llamaba Fortuna. Y siempre que las otras dos fallaban, esta le daba buenos dividendos, logrando que el dinero cegara la visión espiritual de cristianos honestos. Pero lo más sorprendente que había sobre la banqueta en aquel puesto del diablo era un mecanismo muy simple. Parecía una pinza quitagrapas que cabía bien en el bolsillo de la camisa, pero su etiqueta tenía el desorbitante precio de $20,000,000. Su nombre era Desánimo. Era tan caro porque el diablo aseguraba que era su más efectivo instrumento contra todos los cristianos y contra todas las personas. ¿Qué es lo que causa el desánimo? Antes de darles la participación. Por ejemplo, como ministros, porque ahora hay muchos pastores que nos están viendo, gracias a Dios, pero ¿qué es lo que causa el desánimo en el ministro? Cuando vemos que el poder, la fama, el sexo o la dama, el dinero no funcionan, el diablo lanza todos sus ataques en contra por el desánimo. ¿Cómo podemos romper esto? Cuando comprendemos, y esta palabra Dios me la daba hace unos momentos, hace un par de horas, cuando comprendemos que la obra no es nuestra. Como ministros, me vas a entender, te preocupa la obra, te preocupa las ovejas, te preocupa la gente. Ahora en las reuniones virtuales, ¿por qué no se conectan? Y apenas tú me preguntabas el domingo, Dulce, ¿qué sentía cuando una persona se iba de la iglesia? Y hay un dolor en el corazón que crea una preocupación. Pero como ministros debemos encontrar un reposo cuando comprendemos que
la obra es de Dios. Cuando comprendemos que la obra es del Señor. Cuando comprendemos que Dios es el Señor de la obra y es el que edifica. Es el que edifica la iglesia. No Pedro, como es la tradición. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca, es decir, sobre Cristo mismo edificarás la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Puede venir cualquier ataque, es más, puede venirse todo el infierno mismo. Pero la Biblia dice, poderoso es Dios para destruir toda obra del diablo. Así que cuando comprendemos que es Dios, es la obra de Dios y Él es el que edifica. Es más, la Biblia dice, si Jesús fuera levantado, Él atraerá multitudes. El Señor mismo es el que traerá a las personas. A nosotros nos corresponde solamente trabajar y seguir dando continuidad a la obra de Dios. Héctor, adelante, por favor. Bueno, lo veo así. Es como dices tú, duele ver que una persona se vaya de la iglesia o de cualquier iglesia, de cualquier congregación, ¿verdad? Pero cuando una persona por cualquier tontería agarra y se va, es porque no está seguro de lo que quiere. Porque cuando tú estás seguro en Cristo, no agarras y te vas. No agarras y te vas. Para eso está estás como pastor, para comentarte las cosas, el dolor que traemos, lo que sentimos, pero confiamos en ti, o sea, confiamos en ti como pastor y que nos lleves por un buen camino, y no agarrar y de repente no quererte decir las cosas y irnos, nomás así, irnos y luego tú hablarnos y no quiero hablar, no, así déjelo. No, o sea, es cuando la gente no está segura de estar en Cristo. Porque es bien fácil agarrar e irte. O la otra, que de repente tú duele saber que se van. Pues sí, o sea, de repente ya sabes que está en otra congregación. ¿Por qué se fue? ¿Quién sabe? Pero ya después te vas dando cuenta que ya está en otra congregación, ya después ya no está en esa congregación, se fue en otra y otra. Y es gente que no le gusta estar en un solo lugar, que no está segura de lo que quiere. Así es, Héctor. O sea, muestra la inestabilidad emocional y la inestabilidad de su corazón, que a veces tú y yo hemos reído mucho cuando hablamos y hacemos la comparación con los grupos de AA, que son reguiletes. Son reguiletes. Sí, exactamente. Porque no tienen estabilidad emocional. Y buscan culpables, ¿no? Aquí, en esta iglesia me voy porque voló una mosca. Aquella porque... Me sacó la lengua aquella. Es correcto. No me saludó a la hora de la terminación de la prédica. Se volteó y me torció la boca. O sea, pues no, o sea, tú vas, yo creo, vamos a estar con Dios y lo demás no nos debe interesar. Así es, totalmente de acuerdo. Pero este es el enfoque real. Vamos a ver a Cristo. Problemas va a haber donde quiera. Dice el dicho, no, hasta las mejores familias. Pero bien mencionas, el problema es cuando no se habla. Y se viene arrastrando este conflicto. Y yo creo que esto, mencionas otra vez otro aspecto muy importante, porque ahora nos metemos con algo cultural. Porque estamos de acuerdo que en México estamos acostumbrados a no hablar los problemas, a no decirlos. Y se va al otro extremo de un evangelio violento donde se habla de la confrontación. Y Dios no nos llama a ser confrontativos. Dios nos llama a aclarar los problemas, a ser compasivos, a si hay alguna situación, ser humildes y pedir perdón, y la otra persona ser humilde y reconocer que otra persona se puede equivocar y aceptar el perdón y seguir adelante. Porque eso Jesús lo dejó muy claro. Pero desafortunadamente la desestabilidad emocional de la vida secular la traemos a la iglesia. Como bien mencionas, porque me sacó la lengua, porque no me saludó, pero son cosas secundarias. El enfoque correcto de la persona estable es vamos a escuchar a Dios y cuando hay una situación vamos con la persona adecuada para que nos ayude, que es el pastor. Yo recuerdo cuando una persona llegó con problemas muy fuertes familiares y me decía, pastor, ¿tú crees que
que Dios pueda ayudarme y Dios pueda restaurar mi matrimonio. Le dije, yo creo con todo el corazón que Dios puede restaurar tu matrimonio. Lo que no creo es que tú tengas la paciencia para esperar. Porque oró un mes y quería que al segundo mes todo cambiara, y no es así. Hay situaciones que cambian una semana, hay situaciones que cambian en un mes, pero hay otras situaciones que tardan hasta 20 años. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto y siguió y siguió. Pero cuando perseveramos, vemos la mano de Dios. Amén. Muy bien, Marco. Tenemos que ver que, como dices tú, en un mes pensó que ya el siguiente mes iban a cambiar las cosas, pero tenemos que recordar que los tiempos de Dios son perfectos. Él jamás se equivoca. Así es. ¿Y tu frase célebre, Héctor? Todo. Todo pasa por algo. Así es. Siempre hay un porqué. Así es. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Dulce, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que es parte también del desánimo, el que no estemos estables en algún lugar o que no nos quieran ver estables en algún lugar. Entonces, yo creo que esto también, aparte del temor, del que dirán, nos lleva y caemos en desánimo por tonterías, buenas, malas, o que para la persona suele ser importante, esa nos lleva en desánimo. ¿Y qué trae esto? Bueno, entras en desánimo y ya no te lleva a congregarte, ya te lleva a desconfiar de las personas, en lugar de hablarlo como lo desean ustedes. Entonces yo creo que sí es importante ver en quién están puestos nuestros ojos y en ver a quién vemos, si realmente vamos y vemos a lo que me hizo el vecino, qué tanto es verdad, hay que hablarlo. Pero es parte, yo creo que del plan chamuquín para tener inestabilidad y desánimo en nuestro corazón. Excelente, excelente. O sea, fíjate, tocaste otro tema importante, la confusión. Porque aquel dijo y se queda con la perspectiva equivocada. Y al no aclararse, lo que pudo haberse solucionado con un problema sencillo provoca un desánimo causado por una perspectiva equivocada. Porque a veces se tiene la intención de decir algo y se entiende de otra manera y crea confusión y causa desánimo. Ahora, y aunque la persona lo haya dicho con toda la hazaña del mundo de causar un daño, pues al fin y al cabo es problema de la boca de él, no es problema de nosotros. Y esto causa un desánimo muy grande cuando no superamos las palabras de alguien. Yo leí en una ocasión que un especialista mencionaba que era más grave el golpe de una palabra que el golpe de un puño. Porque el golpe de un puño sana en una semana, 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de la gravedad. Pero el golpe de una palabra puede durar años hasta que Dios viene y trae sanidad completa a nuestro corazón, ¿verdad? Hermana Angelita, por favor. Hablando de eso de la iglesia, de las personas, digo, a veces nos fijamos en cosas que no debemos porque vamos a escuchar la palabra de Cristo. Y a veces ni la escuchamos por estar viendo cómo va vestida la muchacha, ahora no me habló, cosas que no van pues con las cosas. Y uno, en vez de estar metido en la palabra, se fija uno en pequeñeces que no debe uno de fijarse. Tiene uno que estar metido en la palabra para que Dios nos rescate más de donde venimos y donde a veces caemos todavía. Y pues nada más. Muy bien, hermana. Da un punto muy importante. Notemos esto. ¿Dónde deben de estar nuestros ojos? Si nuestros ojos están donde deben de estar, vaya la redundancia, el desánimo no va a prevalecer. Va a llegar, porque somos humanos, pero no va a prevalecer. Cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, es decir, donde inicia la fe y donde se cumple, el desánimo va a desaparecer. Y usted dijo algo muy cierto, ¿no? Muy concreto. Vemos lo que no tenemos que ver, porque nuestros ojos se desvían de la atención correcta que es Cristo. Ahora, esto implica una sencilla razón, la misericordia. Porque todos podemos fallar. Es más, todos fallamos, somos seres humanos.
Así como fallamos, nos fallan. Y aquí implica la misericordia, el amor y el perdón para provocar algo que es sumamente trascendente en este tiempo, que es la reconciliación. Melissa, por favor. Claro, y entender que somos llamados a un ministerio de reconciliación. La Biblia dice que nosotros somos esos agentes para que otras personas se acerquen a Dios, para que otras personas reciban el mensaje de Cristo, del amor de Cristo. Yo creo que parte de lo que comentaban ahorita mis hermanos es algo muy, muy importante, es saber cuál es por qué estamos en un lugar, ¿no? Y me recuerda esa anécdota donde un hermano y dice, ya me voy de la iglesia, y le dice al pastor, hazme un favor antes de que tomes esa decisión, si así es, pues adelante, pero te voy a pedir que durante la reunión mantengas un vaso de agua lleno. Y dice que se mantuvo con ese agua lleno toda la reunión, y ya cuando termina la reunión le dice que cómo se sintió, y le dice bien. Se fue difícil mantener el vaso de agua lleno, y le dijo no, porque me mantuve concentrado. Y me dice, y es que eso debería de ser cuando vamos a Dios, tratar de mantener nuestra mente, nuestra mente centrada en lo que se está impartiendo en Dios, lo que estamos recibiendo en ese momento. Y yo creo que algo también muy importante que nos hace arraigarnos a la familia de Dios es entender ese principio, que somos hijos y que Dios no se ha equivocado al ponernos en un lugar, porque a veces cuestionamos a la autoridad, o podemos cuestionar en casa a nuestros padres o a nuestro esposo, a los hijos, y realmente Dios, como lo sabemos, tiene un control completo de las situaciones, y Él ha decidido que fuera así, porque Él sabía que nuestro carácter iba a ser afilado con esa otra persona, y que nosotros íbamos a tener que mejorar en el amor cuando nos encontráramos con un desafío cada día con la otra persona. Entonces Dios no se equivoca. Definitivamente lo que nosotros hacemos es que hemos escuchado esos agentes extraños a la voluntad de Dios y al propósito de Dios en nuestra vida. Esos agentes de desánimo, esos agentes que atacan a nuestra identidad, porque yo creo que si nosotros somos conscientes de que la identidad la da Cristo y que en Él somos parte de una familia, vamos a ser agradecidos. Yo recuerdo un tiempo muy, muy hermoso donde yo sentí una metamorfosis definitivamente cuando yo conocía a algunas personas en mi vida que yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? Y pasó todo un año, y recuerdo la visita de un hermano, pastor marroquí, y siempre lo hospedábamos en casa. Y recuerdo que en esa ocasión le decía a mi esposo, ¿qué le hiciste? Ha cambiado mucho. Y no es que mi esposo me haya hecho algo o alguien me haya hecho algo, sino que realmente Dios había cambiado mi carácter, había hecho que fuera una mujer diferente, porque realmente si volteamos atrás, un año atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, 15, 20, los que sean, nos vamos a dar cuenta que hemos crecido. Y si realmente nosotros podemos identificar que nos hemos quedado ahí, es que algo ha pasado, algo no nos ha dejado crecer, algo no nos ha dejado ir adelante. Pero realmente en Dios encontramos este propósito y no caemos en desánimo, más bien encontramos el propósito de cada situación, el proceso. Ahora que hablamos de las disciplinas y hablamos de estos principios de Dios en cada desierto, podemos saber que Dios siempre tiene un plan, que Él no se equivoca, que al estar pasando esta pandemia, el Señor tiene un plan para nuestra vida, que al estar pasando por cada situación en nuestro hogar, Dios tiene un propósito para ello. Entonces, pues animarlos a que puedan buscar en esta situación el propósito de Dios. Y eso les garantizo que les traerá estabilidad en cada situación y en esta situación particular, para que ustedes puedan ser agentes, no de desánimo, agentes de ánimo donde se encuentren.
Y así que hoy es esa invitación a que tú puedas ser un agente de ánimo a tu casa, a tu familia, a tu vecino, al quien lo necesita. Amén, que podamos llevar el mensaje y podamos recordar que hay una esperanza para el mundo hoy, diré la canción, y es Cristo. Esa esperanza es Cristo. Y en este tiempo la gente necesita saber que esa esperanza es Cristo. Los amigos que nos están viendo en las redes sociales, tienes una esperanza, es Cristo, no todo está perdido. Mira, yo sé que ahora si has perdido tu trabajo, si has perdido tu empleo, has perdido tu fuente de ingreso, yo sé que el desánimo ha venido para golpearte, pero quiero recordarte que en medio de la pérdida del empleo, Dios sigue siendo Dios y Él seguirá siendo tu proveedor. Si nos estás viendo y te han diagnosticado este SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus, mándanos un mensaje para orar por ti. Van varias personas que han sanado a través de la oración, del poder de Dios de COVID-19. Llámanos, no todo está perdido, aún hay esperanza. Aunque haya un diagnóstico de cáncer, la enfermedad cualquiera que sea, Dios tiene el poder para sanarte. Te animo para que puedas llamarnos o mandarnos un mensaje y puedas recibir la palabra de Dios para que recibas sanidad en este tiempo. Ahora, si estás pasando tristeza, depresión, mañana saldrá el sol. No tomes una decisión arrebatada, no tomes una decisión precipitada. Hay una esperanza. Aunque en este momento sientas que todo está perdido, aunque en este momento sientas que no hay para dónde hacerte, que a donde corras es un precipicio. Aún en medio de ese precipicio, Jesús extiende su mano y te quiere sacar adelante. Te animo, no estás solo. Te amamos y Dios tiene planes de bien para ti, a pesar de la tormenta. Job dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Y en esto, Job no desatribuyó propósito a Dios. Y esto es porque en cada situación Dios tiene un plan. Por terrible y complicado que sea, Dios siempre se glorificará en medio nuestro. Así que te animo, vamos adelante, sigamos peleando, nada se ha acabado. Son nuevas las misericordias de Dios. Si has caído, vamos, levántate. Dios no te dará una segunda oportunidad. Dios te dará un nuevo comienzo para que no quede el lastre del pasado, sino volvamos a un principio nuevo y hermoso en Cristo Jesús. Claro, aprendiendo de los errores del pasado, pero siempre con la misericordia de Dios para nuestra vida. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia, Señor, porque no hay nadie como tú. Padre, yo te pido que toques los corazones de cada uno, Señor, de mis hermanos que están en esta casa de paz virtual, así como de todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Padre, yo te pido sobre aquellos que estén pasando un tiempo de desánimo, que tu Espíritu Santo sea en este momento dando una luz de esperanza. Padre, que venzan este desánimo y puedan enviarnos un mensaje para ayudarlos en cualquier país del planeta. Padre, bendícelos, guárdales, líbrales, ayúdales, Señor, a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Que sea tu Espíritu Santo en este momento tocándolos. Padre, porque creemos en el Dios omnipresente, que está ahí con ellos para abrazarlos con tu mano derecha y con tu mano izquierda levantar su cabeza y decirles, yo estoy contigo para ayudarte a seguir. Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Amados, muchas gracias por acompañarnos. Primeramente, Dulce, hermana Angelita, Héctor, muchas gracias. Yo quisiera aquí dar un saludo de despedida para nuestros amigos que nos ven en redes sociales y en diferentes partes del mundo. Héctor, adelante. Bueno, les mando un saludo y bendiciones para todos los que nos estuvieron presentes en esta reunión, de cualquier parte del mundo. Los bendecimos y les mandamos un abrazo. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, es de gran bendición y ánimo, Cristo está con nosotros, así lo que venga y lo que no venga, Dios con nosotros, así es que ánimo, Dios les bendice. Bendecidos hermanos, no dejen de conectarse porque la palabra es una bendición y Dios está con nosotros en todo momento, en cada paso que damos. Él nos bendice y nos guarda
y nunca nos soltará la situación cual sea. Amén. 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 Muchas gracias por acompañarnos, hermanos, aquí en esta transmisión, bueno, en Casa de Paz por Zoom, y también nuestros amigos de Aposento Alto, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta su hogar. En cualquier país donde estés, Dios te ama. Bendecimos Santo Domingo, que apenas unos hermanos nos saludaron. Bendecimos a nuestros hermanos de Santo Domingo, de Argentina, que están conectados en este momento, nuestros hermanos de Estados Unidos, de todos los países. Dios te bendiga, y somos hermanos en Cristo, independientemente de nuestro origen nacional. Y decidimos suspender o posponer por el día de hoy los 12 desiertos para entrar en esta enseñanza respecto al desánimo, y vamos a hacer esto cada una vez por semana para poder tener estas pláticas dinámicas muy reales, muy concretas, muy de diario, para poderte bendecir, que es parte, al fin y al cabo, de los desiertos del desánimo al que nos enfrentamos. Mañana, en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, estaremos siguiendo con el desierto de Sinaí. Tenemos tema nuevo, que es el desierto de Sinaí, que es el tercer desierto, y donde veremos 9 principios que Dios estableció a través de la enseñanza de los 10 mandamientos. Amados, les mando un fuerte abrazo a la distancia. Recuerda, te saluda los pastores Rodríguez de México, y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Hasta pronto. Y no olvides compartir este mensaje en tus diferentes redes sociales. Ya se me había olvidado eso tan importante. Bendiciones y hasta pronto.